En este espacio compartiremos diversas opiniones que surgen de nuestras experiencias, historia personal y formas de ver la realidad en la que vivimos y afrontamos. Mi nombre es Oscar Meléndez, psicólogo clínico, y les doy la bienvenida comentando que parte del autocuidado es permitirte estar en espacios de expresión, crecimiento y reflexión, esperando que este sea uno de ellos. Comenzamos. ¿Qué tal? Les damos la bienvenida a este episodio número 17 de la temporada número 2 y estamos muy emocionados y emocionadas porque es la primera vez que vamos a hablar de sexualidad. Es un tema que de alguna manera lo han estado solicitando y bueno, qué mejor con la invitada que tenemos el día de hoy, sí, que nos apoyó en la elección del título que me encantó. El título de este episodio es Poliamor. ¿Será que es el futuro de las relaciones de pareja? Y bueno, vamos a contestar algunas de las preguntas y antes de ello vamos a presentar a nuestra invitada. Primero que nada, muchas gracias por aceptar esta invitación y por compartir este tema que es muy interesante, muy debatible y que de alguna manera nos vamos a entrar con la reflexión. Te quiero presentar. El día de hoy tenemos a nuestra invitada, es una amiga, colega de hace muchísimos años, justamente ahorita antes de grabar. Estamos platicando de dónde nos conocimos, de un taller donde hablamos del tema del activismo a través del arte, ¿no? Y entonces, bueno, desde ahí, desde su primera intervención, me encantó su propuesta, su manera de ver la realidad y sobre todo porque tiene este enfoque feminista que de alguna manera creo que es muy importante tenerlo. Y bueno, te presento, está con nosotros, con nosotras, Mariel Segovia, es licenciada en psicología, maestra en psicoterapia clínica, maestrante en psicoterapia humanista, doctorante también en psicoterapia humanista, con entrenamiento en terapia de reprocesamiento y desensibilización a través de movimiento ocular MEDR, sí, que es una terapia que está muy actualizada y que tiene muchos alcances y beneficios. Es sexóloga, actualmente está conduciendo un fragmento en el Cafecito de la Mañana en el canal 44. Les invitamos a que la escuchen, muy interesantes sus aportaciones. Asimismo cuenta con una certificación en consejería sexual y es psicoterapeuta en Juárez Holística con más de 15 años de experiencia. Yo tengo el gusto de conocerte, Mariel, desde hace algunos años. Hemos estado compartiendo espacios laborales, espacios académicos, espacios en donde nos hemos invitado a la reflexión y bueno, sí. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Totalmente. Estoy muy emocionada y muy contenta de estar aquí. La verdad es que se sabe que te aprecio bastante y lo reitero y me encanta compartir este espacio y justo algo que platicábamos, ¿no? Antes de entrar en acción, pues es de la necesidad de estos temas, ¿no? Y temas con profesionistas que cuentan con la información de primera mano, que ojo, pues no es la verdad absoluta, pero espero que sea algo que les nutra muchísimo en lo personal, en sus relaciones de pareja y en su óptica de vida como tal. Claro, y fíjate, ahorita que mencionas esto, creo que en nuestro país, en México, hay dos temas que normalmente no se habla, ¿no? La muerte y el sexo. Son esos temas tabús que luego queremos ocultarlo, evadir. Me ha tocado gente, no sé si te ha pasado, que hasta baja su tono de voz cuando hablamos de sexo, cuando hablamos de estos temas, como si fuera algo que de alguna manera nos van enseñando desde pequeños o pequeñas, totalmente. ¿no? Tema tabú. Entonces, bueno, hoy va a ser un momento para hablar así como son las cosas, porque totalmente. Es importante y decirlo. Y bueno, vamos a empezar con una estadística. Fíjate, cuando empezamos a preparar el episodio, te quiero compartir que luego muchas veces hablar de la sexualidad nos invita a hablar también de las posibles factores de la infidelidad, ¿no? Totalmente. Sabemos que la infidelidad tiene muchos factores, pero me gustaría ver cómo lo podemos relacionar, porque hay muchas parejas que pasan por situaciones de infidelidad, pasan por procesos de tener dudas si realmente hay otras alternativas o no. Vamos a ver cómo lo vamos relacionando. Me gustaría empezar con una estadística en la cual se hizo en el 2019, que dice en un dato estadístico, la separación o el divorcio, que es una de las consecuencias de la infidelidad marital, es frecuente y donde se hizo una muestra a varios matrimonios de hombres y mujeres en donde se reportó un porcentaje de infidelidad sexual del 30.6% en hombres y 18.2% en mujeres. Y desde ahí vamos hablando de cuestiones de género, ¿no? Como luego las estadísticas nos dicen que somos más los hombres que caemos en esta infidelidad. Me gustaría escucharte, tú que tienes esta visión de género, ¿qué nos dice esta estadística de por qué será o qué proviene que de alguna manera seamos los hombres que todavía
caemos en esta parte. Sí, definitivamente es un tema sociocultural, sin meternos en temas de feminismo y demás, pero es necesario poner sobre la mesa una perspectiva de género, porque no podemos hablar de psicología, de salud, de sexualidad sin esta perspectiva. Sin embargo, pues bueno, eso sería otro podcast, otro capítulo más bien, porque es un tema muy, muy largo, pero la respuesta más sencilla para ustedes ahí que nos ven y nos escuchan es, a ver, desde el inicio de los tiempos, la sociocultura está organizada, ¿por qué? Por una ventaja en cuestión del hombre, ¿sí? Del género masculino, y una desventaja en cuestión del género femenino. Esto trae consigo muchísimas responsabilidades al momento de ser hombre o ser mujer en esta sociocultura. ¿Y eso a qué nos lleva? A que, por ejemplo, el valor de los hombres está constituido por el nivel o el número de mujeres o de parejas sexuales que pueden llegar a tener a lo largo de sus vidas, porque eso les da mayor valía, les da experiencia, y eso es como equivalente al poder, ¿no? Entonces, en alguna otra estadística o probabilidad también se sigue castigando muchísimo a la infidelidad femenina, y por otro lado, pues se premia a la infidelidad masculina, ¿no? Es como vemos películas, ¿no? Desde el cine de oro, escuchamos programas, telenovelas, series, películas en donde el hombre está destinado a ser un patán. ¿Por qué? Porque eso es fortaleza. Entonces, entre peor seas, más aclamado vas a ser por las mujeres, ¿no? Entonces, de pronto está también la parte de reto psicológico, ¿no? De yo quiero a esa y a esa la voy a conseguir, o bien yo quiero a ese y a ese lo voy a conseguir, y muchas de las veces vamos perpetuando justamente los mandatos de acuerdo al género. Por eso es importante hablar de género en todos los temas, porque muchas de las veces ni siquiera es una cuestión planeada, simple y sencillamente puede llegar a darse y puede llegar a compartirse, y que las mujeres podamos llegar a perdonar muchísimo más con la finalidad de quedarme con el premio, que no debería de ser así, pero es una competencia derivada de un patriarcado. Y por otro lado, que el hombre se ha forzado ¿a poco nada más tienes a una? ¿En serio? Híjole, qué mandilón, ¿qué te pasa? Pues si puedes tener a muchísimas más, a las que tú quieras, y vamos perpetuando justamente estos introyectos por parte de la sociedad, ¿no? Claro, fíjate todo lo que tenemos que reflexionar, ¿no? Cómo fue nuestra educación, de dónde vienen estas creencias que nos llevan a normalizar este tipo de situaciones. Totalmente. Y fíjate, ahorita que te escucho, luego a veces hay personas o hay teorías o hay grupos, ¿no? Donde queremos justificar la infidelidad, ¿no? Y luego decimos que la infidelidad no es violencia, que es un duelo, ¿no? Pero como también hay que decir las cosas como son, ¿no? Y te comparto esto porque en algún taller yo escuché y me gustaría saber tu opinión, en donde expresaban que en la medida que tú trabajes tu sexualidad, ¿no? Va a ser menos probable que tú de alguna manera ejerzas algún tipo de violencia, sobre todo la sexual, ¿no? Cuando tienes una sexualidad consciente, responsable, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir de esto? Porque luego es importante quitar esos mitos, ¿no? De la infidelidad. Sí, definitivamente. Y para responder eso, a mí me encanta abrir como contexto, ¿no? Sí. Contexto, abro paréntesis. Mira, sí es bien importante, Oscar, también definir qué es sexualidad, porque créeme que aunque estemos en el siglo XXI, todavía las personas escuchan sexo igual a coito. Sexualidad, relaciones sexuales, y dejamos de fuera muchísimas otras cuestiones que implican la sexualidad humana como tal. Si bien, por supuesto, tiene que ver con el tema sexual genital, ¿no? Con el tema del erotismo, con el tema de tus preferencias y demás, la sexualidad también tiene que ver con el tema del vínculo emocional, tiene que ver con la reproductividad, no solamente biológica, es decir, si quieres tener hijos o hijas, sino también de los patrones que vas por ahí reproduciendo a nivel familiar, social, cultural, y tiene que ver también con el tema del género, ¿no? Entonces, en sexualidad nos referimos a estos olones en cuanto a la sexualidad que nos dan de pronto muchísimas opciones para desarrollarnos, pero también por otro lado nos limitamos bastante en el tema genital. Entonces, respondiendo a tu pregunta, definitivamente es una cuestión de conciencia, de trabajo personal, de darme cuenta cómo estoy construida en cuanto a mi sexualidad, pero no solo eso, si vivo en pareja,
tengo que ver también la construcción de mi pareja, ¿sí? La sexualidad de mi pareja, porque no por estar en Occidente implica que todos y todas seamos exactamente iguales. Tenemos muchísimas religiones, tenemos muchas perspectivas, ideologías, tabúes, tenemos rasgos de personalidad que nos llevan a vivir la sexualidad de esta manera. Entonces, por supuesto que necesito primero este camino de autoconocimiento para entonces ver cómo impacto en mis relaciones interpersonales de pareja, ¿no? Sobre todo. Claro, me encanta esto que mencionas de ir clarificando estos conceptos, ¿no? Porque luego, como dices tú, ¿no? Luego pensamos que este concepto se refiere al sexo como coito, pero implica mucho más, ¿no? Y me gustaría preguntarte, ¿qué edad consideras? Porque no sé si te has fijado o lo hemos visto muchas veces, que ya las generaciones van madurando más rápido, ¿no? Claro. Vamos evolucionando, vamos con esta gama de información en redes sociales, en internet, que luego, para quienes nos escuchen, que son papás, mamás, o tienen hijos o hijas, sobrinos, sobrinas, luego queremos hablar de la sexualidad en la adolescencia, pensando que hasta los 17, 16, cuando realmente creo que hay que ir más atrás, ¿no? ¿Qué piensas de esto? Y hablar las cosas como son, ¿no? Tal cual son. Mira, de hecho, no recuerdo exactamente la estadística, pero en México por cada 5 niños, 1 es abusado sexualmente. Sí, algo así. Luego les paso el dato bien. Entonces, si tú no hablas de sexualidad desde la edad temprana, lamentablemente expones a que tu hijo o hija sea víctima de ignorancia, de abuso, de o de vivir una relación quizás negativa con su cuerpo, justamente porque ni siquiera sabe el nombre correcto o apropiado de sus genitales. Entonces yo siempre les digo a los papás y a las mamás que van allá a consulta y me visitan, oiga, Mariel, pero es que ¿cómo le voy a hablar a mi hijo? Está en el kinder, ¿cómo le voy a hablar de sexo? Les digo, a ver, ¿qué es sexo para ti? Pues relaciones sexuales, no es eso nada más. Entonces yo creo que de entrada el cuestionar mi concepto de sexualidad y luego posteriormente ver, ok, acorde a la edad de mi hijo o mi hija, ¿qué tengo que decirle? De entrada, el higiene de su cuerpo, quién puede tocarlo, quién no puede tocarlo, cómo se asea, porque es privado y demás. Y conforme va evolucionando, pues ahora sí que las etapas de vida, ahora sí llegamos a la adolescencia, en donde ya hay pues esta atracción por la otra persona, en donde ya empiezan los cambios hormonales y todo. Entonces, siempre les clarifico, es acorde al nivel que tiene tu hijo o tu hija. O sea, no vas a enseñarle una revista o a ponerle un video 3X, no vas a hablarle de esa manera. Y entonces descansan y me dicen, ay, es que no sabía cómo decirle que el pene, que la vulva. Y yo, no tienes que entrar como en detalles de penetración todavía, o sea, no estamos hablando de eso. Entonces sí es de acuerdo al nivel, de acuerdo a las etapas. Incluso hay una dinámica muy padre que tú le preguntas a tus hijos, bueno, ¿qué quieres saber sobre tu cuerpo? Sí, la mayoría de las preguntas son sumamente simples y sencillas, pero la complejidad de los adultos es esa, que olvidamos esa parte de la infancia, ¿no? Olvidamos que nos hubiera gustado saber, que nos hubiera gustado que nos explicaran y demás. Claro, como a veces es todo un proceso de ir conociéndonos desde muy corta edad para poder ir definiendo hacia qué rumbo ir, ¿no? Totalmente. Y como dices, decir las cosas por su nombre. Ahorita que mencionas de la estadística, luego también hemos visto, ¿no? Que luego es dentro del entorno familiar donde se producen ese tipo de agresiones sexuales y de violencia. Entonces, ¿qué tan importante es hablar las cosas desde muy corta edad? Y bueno, ahorita hablabas del autoconocimiento para poder ir eligiendo como hacia dónde quiero irme. Sin embargo, luego a veces no conocemos como todas las opciones, todas las alternativas, y este episodio también tiene que ver mucho con ir clarificando, porque hay una confusión entre términos. Me gustaría que nos platiques un poquito, porque luego hay confusión entre monogamia, poligamia, relaciones abiertas, poliamor. ¿Qué nos puedes decir para poder diferenciar todos estos conceptos? Totalmente. Fíjate que sí es una pregunta bien importante porque aquí en Occidente la poligamia no se practica porque es penado. O sea, hay una legislación, hay una ley como tal que prohíbe que estés casado o casada con más de una persona al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en Occidente, la monogamia surge como una institución social como tal. Es un matrimonio ante la ley, en donde pues hay derechos, responsabilidades, obligaciones. Sin embargo, en Occidente hablamos de que un lugar como lo es India, por ejemplo, el caballero puede tener
tener hasta 7 esposas y no es un delito. El delito es no poder mantenerlas a todas, por ejemplo. Sí, Ok. y esto es de acuerdo al significado que tiene el matrimonio. Allá, por ejemplo, es el tema del legado familiar, sí, es el legado de las tierras, de los bienes y demás. Por eso, entre más esposas tienes, más hijos o hijas puedes llegar a tener y por ende más descendencia y más poder. Aquí en Claro. Occidente, si bien, aunque la institución marital monógama empezó justamente para asegurar el apellido, la lana, el presupuesto, la economía, hoy por hoy se celebra por muchísimas otras causas. Sin embargo, pues bueno, la monogamia es justamente esto, ¿no? Un matrimonio con una sola persona. Poligamia, un matrimonio con más de una persona. ¿Sí? Y en el tema de poliamor, estamos hablando de relaciones abiertas, pueden ser abiertas sexualmente hablando, es decir, tienes una pareja con un vínculo exclusivo emocionalmente, pero puedes tener relaciones sexuales con otras personas siempre y cuando sea consensuado, ¿no? En la actualidad, pues es una de las tendencias que muchísimas personas ya están participando en relaciones abiertas, pero bueno, ahorita no me quiero adelantar, pero les puedo decir que se está practicando muchísimo, estamos aprendiendo porque estamos en pañales en el tema del poliamor, pero hay una influencia por ahí, pues de Occidente que medio de Oriente que nos va por ahí como guiando, ¿no? En esto, en ver cómo se hace, cómo no se hace, pero sobre todo los fines. Sí, los fines, porque allá es meramente un tema de crecimiento, como tal, es un tema de amor y el amor no puede quitar la libertad. Sí, entonces allá la visión es esta, ¿no? Entre más amor tengo y más amor puedo dar y entregar, más amor puedo venir a darte a ti, que eres una de mis 7 parejas, ¿no? Entonces, claro que aquí en Occidente, pues imagínate esa propuesta. Claro. ¿Sí? Imagínate estar casada o con 7 esposas o casada con 7 esposos o demás, ¿no? Y si te fijas, se van mezclando situaciones emocionales, afectivos, eróticos y hasta legales, ¿no? Totalmente. Y, por ejemplo, ¿qué piensas de esta parte, Mariel, de primero identificar o descubrir nuestra orientación para entrar en estos temas? O sea, ¿qué tanto es como lo recomendable, ¿no? Porque no sé si hay alguna diferencia en el poliamor con personas del mismo sexo, personas de diferente sexo, y esta parte, porque si te fijas hoy en día también hay una gran diversidad de orientaciones sexuales, de expresiones de género, entonces ya son términos que se van mezclando y que de alguna manera hay gente que dice, pues, a ver cuáles son las opciones para ir viendo qué me gusta, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que si empiezas a conocerte, a definir tu identidad y tu orientación sexual a temprana edad, vas a tener muchísimo más claro qué estás buscando en tema de pareja, ¿no? Y más que qué estar buscando, que es algo en lo que caemos mucho así, con el checklist en la mano de quiero esto, también hay que preguntarse qué puedo ofrecer. Sí, porque hay personas que definitivamente no quieren un compromiso a largo plazo, así como hay personas que lo único que quieren es un compromiso para siempre. A pesar de que estamos en el siglo XXI, hay personas que todavía creen en el amor romántico y en el amor con una sola persona, y es perfectamente válido. Pero ¿qué pasa, Oscar? Que si no me conozco o no conozco a mi pareja y quiero formar una relación heterosexual monógama, pero de pronto en mis fantasías está a lo mejor, no sé si soy del género masculino y quiero tener una experiencia con un hombre, ¿no? Del mismo sexo, pero no está permitido en mi relación porque es monógama y no lo sé, pero generalmente caigo como en estas prácticas, ya es una infidelidad. ¿Por qué? Porque no sabes qué está sucediendo aquí adentro, ¿no? Claro. Es muy diferente a decirle a tu pareja, oye, ¿sabes qué? La verdad es que estoy atraído hacia hombres y a mujeres. Sí, estoy atraído, puedo decirte que soy bisexual o no necesariamente soy bisexual, soy pansexual, no sé, soy abierto, me gustaría tener esta experiencia o demás. El punto aquí, lo que yo siempre digo y me van a escuchar repetirlo todo el programa es consenso. Consenso. No se vale ser poliamorosos si tu pareja no sabe, porque eso es infidelidad. Claro, fíjate, ahorita que mencionas esto, luego me ha tocado escuchar a parejas que en donde traen como ese deseo, como esa espinita ahí, pero no lo dicen, lo callan, lo guardan, y muchas veces en este ocultar, lo llevan a la práctica ocultándoselo a su pareja, y entonces ahí vienen esas situaciones de infidelidad. Exactamente. Me gustaría preguntarte, cuando una de las partes de una pareja, ya sea un concubinato, matrimonio, pareja, trae esa espinita, ese deseo, esa fantasía,
¿Cuál sería como el primer paso? Desde mi experiencia, lo que me ha tocado, el primer paso que hacen es entrar al internet. Y en el internet hay muchísima información. Sí, y luego se van como a información donde muy fuerte que dicen, no, ya me metí. Lo primero que salen son como esos clubs swingers. Pero al final de cuentas, ¿qué sería como lo primero? Ahorita que hablas del autoconocimiento y esto. Sí, fíjate que sí, es un tema muy complejo y no hay una respuesta, no hay una fórmula. Claro. Cada persona ahora sí que es distinta, pero en mi experiencia como psicoterapeuta de parejas y también pues de individuos, hombres, mujeres, casi siempre yo les invito a reflexionar acerca de fantasía es fantasía y es válido, siempre y cuando no te hagas daño a ti ni a nadie más. Como fantasía puede erotizarte, sí, pero cuando tú ya quieres bajar de la fantasía a la realidad, tienes que asumir cuáles van a ser las consecuencias. Y de pronto ahí es donde me dicen, ay, pero pues así que chiste y demás. Bueno, ¿no quieres reflexionar? Igual vas a tener que enfrentar consecuencias si estás en una relación o demás. Como sexóloga, yo les invito casi siempre a decir, bueno, ¿qué es realmente lo que te erotiza de eso? Sí, por ejemplo, hay un tema muy, muy interesante que se da que las mujeres consumen porno lésbico y no son lesbianas. Entonces, cuando yo indago, sí, y ando ahí como que, oye, pues bueno, pero ¿por qué? ¿Y qué te erotiza? Y demás, me dicen, la verdad es que el porno lésbico está orientado al placer de las mujeres. Sí, no me gustan las mujeres, pero me gusta cómo lo hacen las mujeres y es algo que me erotiza, porque si me voy a ver un video entre una relación heterosexual con un porno convencional tradicional, porque ya hay porno ético, es todo el placer va centrado al hombre, ¿sí? Y es falocentrista, no hay ninguna otra práctica. Entonces, muchas de las veces más bien no es tanto una fantasía de probar como tal, sino es una fantasía de relacionarse sexualmente distinto con su pareja. Pero volvemos a los tabúes, ¿no? Y volvemos a la represión de decir, pues es que cómo te voy a pedir que hagas esto o aquello y luego me vas a decir que dónde lo aprendí o de dónde lo saqué o te vas a comparar. Entonces, realmente nuestra sexualidad está llena de limitaciones, por ende la infidelidad y por ende la oferta de decir poliamor, sí, sin compromiso, a gusto y demás, pero de pronto nos topamos ante el movimiento de la ética en las relaciones poliamorosas. O sea, no es nada más yo con todos o todos contra mí realmente, ¿no? Se requieren ciertas reglas y ciertos límites claros que puedan llegar a permitirte tener una experiencia placentera tanto a ti como a la persona que participa, ¿no? Claro. Y ahorita que mencionas esto, ¿qué tanto... ¿cómo podemos definir cuando hay una situación afectiva, emocional o cuando simplemente es algo sexual? No sé si me explico, ¿no? Sí. Por ejemplo, las parejas swingers, que hoy en día es un término que se está utilizando mucho, me parece, igual acláranos, no hay no un proceso afectivo o amoroso, simplemente... A ver, ¿cómo sería esa parte? Sí. Está bien padre esa pregunta, me encanta, porque... Es que justamente todos y todas empiezan desde ahí, desde lo nuevo, desde lo excitante, sobre todo parejas que tienen a lo mejor muchísimos años que están atrapadas en la rutina. Entonces dicen, oye, pues vamos a una fiesta swinger, ¿no? O sea, vamos a experimentar y a ver qué pasa y sucede. Y realmente cuando lo hacen una vez, dos veces, esto cambia la relación con la otra persona porque es como si se desbloqueara algo nuevo porque me abro a la posibilidad de hacer cosas no convencionales y per se, pues eso es lo excitante, ¿no? Hacer algo que no va con la monogamia o así con las escrituras o estas cosas, ¿no? Sin embargo, Oscar, hay que recordar que somos reptiles, o sea, tenemos un cerebro no evolucionado, que es el que reacciona, es el que responde, es el de los instintos, que es el cerebro primitivo, y ahí parte de ese cerebro pues está nuestro sistema límbico, en donde se generan todas las emociones, las sustancias, hormonas y demás. Cuando tú compartes con otra persona, empiezas a generar sustancias bioquímicas, y lo que inició como una aventura, ¿sí? ¿En qué se convierte en un apego? ¿Por qué? Porque hay oxitocina, porque hay serotonina, porque hay todas estas hormonas del placer, pero sobre todo del vínculo, en donde se genera ya una dependencia como tal, ¿no? En donde quiero verlo una vez más o quiero verla una vez más, y entonces lo que originalmente era un inocente swinger, de pronto ya desarrollan sentimientos para la otra persona. Viene la etapa del enamoramiento en donde todo es divino, mágico y perfecto, y entonces muchas parejas dicen, ¿sabes qué?
hasta aquí me voy con esta otra persona. Y ahí es donde te digo, o sea, tiene que ser un poliamor pues consensuado, ¿no? Tiene que haber acuerdos de, caray, o sea, vamos a abrirlo emocionalmente, o sea, nos vamos a entregar a conocer a la persona, porque estás de acuerdo que una cosa es quitarte la ropa, pero otra cosa es desnudarte tal cual como eres con la otra persona. Y ese es vínculo. Eso no es solamente coito. Claro. Y ahorita que mencionas, me gusta mucho esta pregunta que nos invitas a reflexionar de preguntarnos qué es lo que nos erotiza. Exactamente, qué estímulo, qué situación, porque luego nos vamos a lo que hemos escuchado en otros lados, pero no nos preguntamos qué es lo que me gusta, qué es lo que me llama la atención, y desde ahí qué tan importante es la comunicación y los límites. Cuando la pareja decide probar algo distinto, sí. Qué tanto es importante esta comunicación y los límites de decir, ahorita que mencionas, ¿no? El dar mi permiso y hasta dónde voy a llegar, y que se vale también cambiar de opinión, ¿no? A la mera hora. En ese momento. Ajá. Sí, no es no, aunque tú estés ahí ya con los otros en la cama, sabes que en este momento decido no, pero ya estamos aquí, ya rentamos el hotelito, compramos los condones, qué sé yo, es que no es no. Okay. De hecho, justamente el consentimiento, Oscar, que tampoco es el tema, pero bueno, de regalo, vale. Va de tip. El consentimiento no es el poder decir no, sino abrir el espacio para decir sí. Y si no hay un espacio seguro para mí, no voy a decir que sí, aunque lo deseo. Sí. Claro, qué genial eso, porque luego muchas veces se vale cambiar de opinión, se vale empezar a expresar nuestras necesidades, ¿no? Y en ese sentido, es entonces la diferencia del poliamor. En el poliamor, por lo que estoy entendiendo, ya empieza a haber un vínculo, empieza a haber un afecto, y las relaciones abiertas es más el tema físico, por así decirlo. Sí, ¿no? Totalmente. Okay. Pero insisto, o sea, aquí podemos hablar de la exclusividad emocional, o la exclusividad sexual, o ambas, ¿no? Mutuas. O sea, insisto, hay personas que me dicen, Mariel, ¿mi pareja puede desear a otras mujeres? Sí. Mariel, ¿mi pareja puede estar con otros hombres? Sí. Siempre y cuando no haya un vínculo de por medio. Si eso se convierte en una relación de te amo, te extraño, cómo va tu día y demás, hasta ahí. ¿Por qué? Porque el tema es meramente sexual, es decir, puros encuentros, ¿sí? Sexuales exclusivamente. Sin embargo, vuelvo al tema de las sustancias, ¿sí? Claro. Se genera serotonina, oxitocina, dopamina y liberación de endorfinas. Entonces, claro que me va a gustar. Y ahí entra también otro cuestionamiento. Es algo que ya no tengo en mi relación actual. Y entonces, el hecho de conocer a una persona nueva, pues, trae esa chispa, ¿no? Entonces, aquí habría que plantear también cuál es el propósito, el objetivo de abrir la relación. Claro. Fíjate, ahorita que mencionas, cada pareja es única, cada pareja, pues, tiene sus necesidades. En alguna vez escuché, me gustaría saber tu opinión, ¿no? Desde esta perspectiva de desde la sexualidad y como sexóloga, que escuché que abrir una relación o el poliamor es recomendable en relaciones que ya llevan muchos años, que cuando una relación acaba de iniciar, que no terminan ni siquiera como de conocerse, que bueno, nunca terminas de conocer a alguien, pero que es recomendable en relaciones como que ya han pasado por un trayecto de años, ¿no? Sin que sea como fórmula, ¿qué nos dices en cuanto al tiempo en relación a esto? Lo que pasa es que cuando lo intentas con una relación ya de mucho tiempo o años, yo siento que ya están los, pues, ¿cómo se llaman? Los cimientos de una relación. ¿En qué sentido? En que ya hay confianza, hay lealtad, hay madurez, hay compromiso, ya vivimos muchísimas cosas, ya nos acompañamos en muchísimas otras, y ¿sabes qué? No tengo nada nuevo, tengo lo de siempre, mi cuerpo es mis movimientos son estos otros, ya caímos en la rutina, entonces vamos a probar, sí, pero también debo decirte, aquí en Occidente, yo no sé en Oriente porque ni soy de allá, ni vivo allá, ni todavía voy allá. Claro. Sin embargo, aquí la propia sociocultura te empuja a vivir en monogamia, ¿sí? Porque es algo mal visto, entonces te lleva de pronto a que estas prácticas sean dentro de una discreción, y de pronto, ¿qué pasa? Y lo sé porque lo he atendido en consulta, ¿no? Oye, pues es que fulanita vio a mi esposo con otra y pues no sabes que estamos en una relación abierta y no sé cómo manejarlo y se apenan, ¿no? Entonces, de pronto, si vas a hacer algo no convencional, sí, necesitas
lo no convencional para explicarlo también o no explicarlo como tal, porque tu relación es tuya. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en relaciones que van empezando? ¿Cómo puedes probar que estás comprometido o comprometida si apenas estás conociendo a la persona? ¿Sí? Hay parejas que se han conocido de esta manera y terminan haciéndose monógamos, ¿no? Se terminan diciendo, ¿sabes qué? O sea, sí, nos conocimos en una relación abierta, tú estabas con alguien, yo también, pero quiero que esto sea nada más de nosotros, también es válido. El punto es que ambos estén como en esa sintonía como tal. Y bueno, hay algunas otras teorías que también hablan, ¿sí? Que realmente cuando estás en más de una relación, no te entregas a ninguna y que es otra manera de practicar el apego evitativo, ¿sí? Okay. Entonces, son posturas, claro. ¿sí? Pero, insisto, pues no hay una fórmula como tal, realmente no sabes por qué una pareja a lo mejor con 20 años de casados está practicando esto, así como no sabes por qué una pareja que tiene 6 meses está abriendo la relación, ¿no? Se ha comprobado actualmente desde muchas investigaciones y estudios que se están haciendo, porque insisto, es tendencia, que en su mayoría es el miedo al compromiso, es el miedo a salir lastimado y es el hecho de que todos somos desechables, ¿no? Entonces, si no funciona contigo, pues funciona con este, con aquella y demás. Entonces, es una posibilidad. Claro, fíjate, ahorita que hablabas de este temor al compromiso, ¿cuántas veces hemos visto hoy en día esta dificultad a relacionarnos, a formalizar, ¿no? Y entonces desde ahí se abre como muchas propuestas, muchas situaciones en las cuales hay que ponerle nombre, ¿no? Creo que es importante. Y además de, bueno, dar el consentimiento, la comunicación, límites, ¿habría algún otro aspecto a considerar de una pareja que diga, queremos dar este paso, pero hay que considerar esto importante, además de estos elementos que hemos estado hablando? Sí, yo creo que tu trabajo individual, tu trabajo personal es sumamente importante, porque no olvidemos que parte de nuestras necesidades, que son imprescindibles para nuestra existencia, es la parte física, por supuesto, ¿no? O sea, el tema sexual es una necesidad, pero también está el de pertenencia. Sí, o sea, buscas pertenecer. Y a veces quizás tu pareja te va a decir, ok, sí, le entro porque quiero sentirme perteneciente. Porque de eso a que me engañes o te vayas con otra o con otro, ok, va y juego a ser muy abierto o muy abierta, pero termino lastimado o lastimada. ¿Por qué? Porque hay otra necesidad que es la de valor y reconocimiento. Y lamentablemente el chip que traemos, el chip machista que traemos es no soy suficiente para mi pareja, por eso busca a alguien más. Entonces, si tú le vas a entrar a esto, la verdad es que tu autoestima, tu seguridad tiene que estar bien desarrollada, bien consolidada, saber que no siempre se trata de ti, sino también de tu pareja, y hablar en el momento en donde sabes que prefiero decirte que lo hagas porque no quiero que acabemos, que terminemos, o prefiero decirte no independientemente de que me vayas a dejar por eso, porque es algo con lo que yo no voy o no puedo. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre también? En una sociedad patriarcal, a veces los caballeros son los poliamorosos y no le dicen a sus parejas, ¿verdad? Y entonces ahí también es la ética al momento de practicar la poligamia o el poliamor, ¿no? El decir, oye, pues yo soy una persona que me gusta, ¿no? Establecer diferentes vínculos con diferentes personas. ¿Cómo ves? ¿Le entras? Sí, porque hay una cosa distinta, la fidelidad y la lealtad. Si eres leal, si el compromiso está, perfecto. Si no, obviamente va a tronar la relación. Claro, qué interesante esto que mencionas, ¿no? Porque de alguna manera es importante, ahorita que mencionas esto de la autoestima, ¿no? Luego a veces nos acostumbran a que es responsabilidad de la pareja o de la otra persona saber lo que nos gusta, dónde sí, dónde no. Exacto. De hecho, pues, hay un término de autoestima sexual que, bueno, yo sé que es otro tema, ¿no? Pero que nos invita a decir, a ver, primero conócete a ti, explórate y luego ya le dices a tu pareja, esto sí, esto no, exactamente, ¿verdad? Pero normalmente es como, tiene que adivinar la otra persona, sí, ¿no? Exacto. Y como dices tú, muchas veces por no perder una pareja, por no perder un matrimonio, nos sometemos a cosas incómodas y desagradables. Y creo que el tema de la incomodidad, creo que es bien importante agregarlo en estos temas, ¿no? ¿Cómo saber que esta situación es incómoda a nivel sensorial, a nivel sentidos, a nivel también con nuestras creencias? Porque es una realidad que vivimos con muchas situaciones que necesitamos primero trabajar
para entrar a estos temas, ¿no? Definitivamente. Y es que es algo que se siente en el cuerpo, ¿no? Pero muchas de las personas estamos más acostumbradas a andar en la cabeza, ¿no? Claro, Y en mi claro. cabeza suena muy padre y muy emocionante, pero de pronto empiezo a sentir esta distancia emocional con mi pareja o empiezo a sentir este enojo, ¿no? O de pronto pues te dije que sí, pero internamente quería decir que no y empieza la relación de deuda, ¿no? De que por cualquier motivo está el pleito y demás, cuando no se está siendo honesto y sincero con el vínculo que se desea como tal. Entonces yo creo que aquí sí es conocerte y es escucharte y hacerle caso a lo que estás sintiendo, ¿no? Ahorita la tendencia es llamarle tu intuición, pero Ok. pues tenemos un sistema simpático y parasimpático en el cerebro, ¿no? Que justamente nos indica cuándo ponernos alerta y cuándo relajarnos, ¿sale? Entonces hay que hacernos caso, hay que sentirnos sobre todo. Insisto, si en algún punto tú quieres probar y experimentar para nutrir la relación, qué padre. ¿Te sientes incómodo, incómoda? Pues lo suspendes. A final de cuentas, perdiste una noche, un sábado por la noche, un viernes y ya aprendiste. ¿Lo queremos hacer? No, la verdad ya no. O sabes qué, es que sí, a mí sí me gustó. No, pues a mí no. Y dialogar. Porque estás de acuerdo. Una relación sana se construye, no se compra. Claro. Fíjate, ahorita esto que mencionando, estamos muchas veces pensando y sobrepensando y también que tanto, y es un tema que necesitamos, creo yo, que abordar en estos espacios cuando queremos experimentar, de trabajar con nuestros prejuicios, Sí. con nuestras creencias a veces limitantes, que muchas veces vamos reproduciendo de generación en generación esas ideas que no van conmigo, pero la reproducimos nomás Pero porque así así es. aprendí, porque así me Totalmente. dijeron y no nos damos ese espacio, ¿no? ¿Qué nos recomiendas? Digo, en terapia es muy bonito trabajar esos pensamientos, ¿no? Sí, es Pero en la vida maravilloso. diaria, ¿qué nos podrías como decir para reconocer cuando estoy siguiendo algo por automático o cuando realmente tiene que ver con algo que es mío, que es algo que yo deseo, ¿no? Yo recomiendo muchísimo, o sea, porque más allá de pacientes, mis amistades me han preguntado, ¿no? O sea, Claro. justo porque, oye, pues no me puedes dar terapia, pero dame un tip, ¿no? Y Sí. yo siempre les digo, viaja, habla con otras personas, con otro tipo de personas fuera de tu núcleo, conoce a personas nuevas, diferentes, distintas, pregúntales qué piensan de un tema y de ahí saca tus conclusiones. Vas a sorprenderte de muchas de las cosas que ni siquiera tú te has cuestionado, pero así le hacía tu mamá y así le hacía tu papá. Entonces, el hecho de conocer personas, justo por eso la necesidad de pertenencia, porque las otras personas nos nutren, ¿no? Entonces, cuando nos platican sus perspectivas de vida, ahí yo puedo discriminar, pues, qué me he estado por ahí tragando, ¿no? De todo mi pasado y qué cosas no me he atrevido a explorar, ¿no? Entonces, yo creo que Claro. partir de ahí decir, oye, ese pensamiento está interesante, no lo había visto así, a ver, cuéntame más y demás, y si no, pues nunca falla la terapia, ¿no? Preguntas reflexivas circulares acerca de un tema en especial y de dónde será que viene esto, el qué haces, el por qué lo haces, el para qué lo haces. Yo creo que ya ahí tienes suficientes opciones, ¿no? Fíjate, qué genial esto que mencionas. Luego conocer a otras personas de otros lugares es bien enriquecedor. Les platico una experiencia personal. Yo antes me dedicaba, bueno, una de las cosas que me dedicaba, rentaba un departamento de Airbnb. Entonces me daba la oportunidad, sí. ya sabes, yo soy medio sociable, quien me conoce. Bastante. Y entonces era muy enriquecedor conocer gente de otros países, de otras ciudades, y parece que no, pero te abre el panorama, te abre como la Totalmente. mentalidad de decir, ah, caray, o sea, no solamente es lo que uno vive y lo que uno va recibiendo, sino también conoce. Entonces me encantó esa estrategia de viajar, porque eso nos Sí. permite conocer otros paradigmas, otras maneras de relacionarnos, ¿no? Usos y costumbres, o sea, Claro. hasta aquí en México ni siquiera tienes que irte a otro país. Exacto. Y luego hay gente que viaja solo o sola y es una maravilla. Dices, qué genial, Es ¿no? genial. Porque son tus propias reglas, tus propios tiempos Sí, y tu propia experiencia, ¿no? definitivamente. Para ir cerrando el tema, Mariel, casi, ¿qué estrategias o recomendaciones así generales, puntuales, nos pudieras decir para lograr una sexualidad consciente, placentera y responsable? Me encantan estos tres conceptos, ¿no? Definitivamente. Fíjate que en algún momento había un ejercicio que era como el semáforo, ¿no? Es decir, verde es sigue avanzando, amarillo Ujú. es Baja vámonos la más despacio, velocidad, rojo es claro. de plano detente, ¿no?
y que podría ayudar como en estas prácticas que tiene que ver más con prácticas diferentes a lo que nos estamos acostumbradas. ¿Habría alguna recomendación o estrategia para quienes estén ahí interesados o interesadas en abrir estas posibilidades? Sí, totalmente. Mira, yo creo que una sexualidad consciente tiene que ver con la conexión que tienes contigo mismo, contigo misma. ¿En qué sentido? En cuestión de lo que te gusta, de lo que disfrutas, lo que te erotiza, desde quién soy allá afuera, o sea, más allá de roles, quién soy y cómo me muestro, ¿no? Hacia afuera. Una sexualidad entonces consciente, sabiendo quién eres, te lleva a una sexualidad responsable. Que en la responsabilidad no solamente hago las cosas por mi placer, por mi deleite y mi disfrute, sino que me interesa saber también el impacto que voy a generar en las personas con las cuales me relaciono. Y aquí entra desde el sexo seguro, desde la comunicación afectiva, efectiva y sobre todo el tema de la responsabilidad afectiva, ¿no? Que es, mira, me encantas, me gustas, ¿qué onda? Cenamos, pero no estoy buscando nada serio. ¿Le entras? Porque estoy siendo consciente de quién soy y de qué quiero, pero también estoy siendo responsable con la otra persona. Si soy consciente y responsable, por supuesto que mi sexualidad va a ser placentera. ¿Por qué? Claro. Porque estoy disfrutando sin máscaras, estoy disfrutando sin pretensiones, sin esconderme, sin manipular, sin violentar a la otra persona, su intimidad y su vulnerabilidad. Entonces, esas tres cosas para tener una sexualidad placentera. Entonces, si tú haces las tres, garantizado. Si no, si te atoras, no eres responsable, pretendes ser quien no eres, finges un vínculo para tener sexo, que es muy de los 80s, pero bueno, hay gente que lo sigue haciendo, pues a ver, ¿qué pasaría si digo la verdad, no? O sea, a veces no sales con nadie o no tienes prácticas sexuales con nadie porque no preguntas, ¿no? Claro, haces todo el ejercicio de cortejo y luego te vas. Y es como, no se vale, ¿no? Ahí no estás siendo ni consciente ni responsable. Me encanta que agregaras ese tema de la responsabilidad afectiva porque qué tanto necesitamos incorporarla en todos nuestros ámbitos, ¿no? Totalmente. Y ahorita que te escucho en estas situaciones, esto es algo como preguntarnos, ¿no? Es como si te invitan a una reunión. Yo recuerdo cuando somos adolescentes por pertenecer, a veces hacemos 1000 cosas para sentirnos aceptados, aceptadas y bueno, pero ya como adultos, como adultas necesitamos como preguntarnos, a ver, quiero ir a esa reunión, se me antoja ir, no se me antoja. ¿Me aporta? ¿Me va a dejar algo? Y luego voy a tomar la decisión, sí. No tanto como del tengo que cumplir, sino es porque me nace y porque quiero ir, y a la mera hora a lo mejor no voy, sí. ¿no? Y cambio de opinión, pero es escucharnos y eso me encanta. Ahorita que te escucho esta parte de proponer, primero revisarnos qué quiero para después ver si se queda en la fantasía o llevarlo a la práctica. O lo paso a la realidad, exactamente. Me encanta esta propuesta porque luego hay que hacerlo y a veces vale la pena escribirlo, platicarlo con alguien, inclusive con alguien que ya vivió la experiencia para ver también cómo les fue y tener otras posturas, ¿no? Para ir cerrando, ¿alguna conclusión de este tema que nos esté faltando para agregar, para ir concluyendo? Bueno, definir que poliamor no es lo mismo que poligamia o monogamia, claro. Pero que aún así aquí en Occidente entendemos la monogamia como fidelidad o como sinónimo de matrimonio y no necesariamente. Sí, yo creo que esa conclusión es bien importante, desde aterrizar los conceptos, porque luego ni sabemos de qué se trata y ahí andamos, ¿no? Y en temas de poliamor, pues insisto, yo creo que la reflexión sería o la conclusión es, ¿para qué? O sea, ¿para qué lo quiero hacer? Realmente tengo que ofrecer, realmente, a ver, porque hay personas que me dicen, Mariel, yo no puedo ni con un novio, que voy a poder con dos, y hay personas que tienen mucho amor y mucho tiempo y lo pueden hacer. Entonces reflexionen, ¿no? Si esto va a aportar a la vida de los demás y a mi propia vida, va. Excelente, pero siempre desde una responsabilidad y desde un propósito. No podemos hacer cosas sin propósito porque entonces, ¿cuál es el sentido, no? Claro, y yo lo resumo ahorita que te escucho con la palabra honestidad, ¿no? Así Ser es. honesto, honesta contigo mismo, contigo misma, decir qué quiero y ya después decidir si esto va conmigo o no va conmigo. Entonces, estos son como las propuestas y cada quien va eligiendo. Y bueno, me encanta esta conclusión y bueno, cada quien yo creo que es llevarse la tarea de reflexionar, de pensar y también de conocernos, que Totalmente. Luego no nos damos ese tiempo de lo que nos gusta. Y bueno, no sé si, creo que sí te comenté, bueno, sí, de hecho tenemos una dinámica para cerrar los episodios, que es está saliendo mucho en redes sociales, es de la maestría emocional.
en donde el objetivo es para crear o incrementar nuestra inteligencia emocional y crear conexión para conocerte más a ti como invitada, ¿no? Que me encanta todo esto. Ojalá que no sea la primera vez porque me quedo pensando mucho en lo que nos compartes. Un placer. Entonces, mira, te lo comparto. Es un dado. Sí puedo moverlo. Ok, y entonces, Lola, esto me pone nerviosa porque esto no lo ensayé. Ahora sí que son preguntas al azar, vamos a ver qué sale. Salió el color, es como gris. Es como grisecito. Ajá. Hay varias categorías, reconexión, aspiraciones, varias. Entonces, tomas el color gris, una de las tarjetas. ¿Será este? Yo lo veo verde, por eso pregunto. Sí, ¿verdad? Igual puedes tocarla en medio, en la que tú quieras. Esta es. A ver, ¿y luego la leo? Sí, a ver qué nos dice la pregunta. Es muy gracioso. Es muy interesante y lo voy a responder con todo el amor. Dice, ¿quién es la persona más irritante que conoces? Les voy a decir yo misma, la verdad. ¿Por qué es irritante? Híjole, porque a veces me entrego tanto hacia afuera en mi trabajo que se me olvida, ¿no? Entregarme acá adentro. Y obviamente mi parte interna, mi parte infantil, me demanda atención y entonces de pronto ando de malas y gritando y enojada con el tráfico y digo, ay, es que ¿por qué? Y de pronto es como, a ver, chiquita, ¿qué pasa, mi amor? ¿Por qué estás tan irritable? ¿Qué tienes? Y es como, ok, sí, no he descansado, no he tomado agua, hace mucho calor o demás, entonces esto lo trabajo bastante con mi terapeuta, sí, porque los psicólogos también vamos a terapia, estamos obligados, entonces le da mucha risa, ¿no? Porque dice, es que tu niña interna se berrinche y hasta que la volteas a ver, ¿no? Entonces a veces suelo ser muy irritable, la verdad. Pero qué padre, que tú te dialogas, te preguntas qué es lo que está sucediendo y lo atiendes, ¿no? Exactamente. Me encanta. Sí. Mira, luego a veces nos cuesta trabajo reconocer nuestras necesidades, pero tú estás en este proceso, igual que todos y todas, ¿no? Y bueno, para poder contactarte, para poder seguirte en tus redes sociales, sabemos que estás dando psicoterapia en el centro Juárez Holística. Sí. Entonces, ¿tienes alguna manera que podamos contactarte para una cita? ¿Trabajas terapia de pareja? Y se lo recomiendo. Yo les puedo compartir que en Ciudad Juárez es de las mejores terapeutas de terapia de pareja como sexóloga y también terapia individual. Entonces, ¿dónde te podemos contactar? Sí, María? Muchas gracias. Tú también lo eres. Estoy en las redes sociales como sexóloga Mariel Segovia, tanto en Instagram y en Facebook. Pueden escribirme para orientación, asesoría, porque muchas de las veces ni siquiera es un tema de sexualidad o muchas de las veces sí es un tema de sexualidad. Adicionalmente también trato fobias, ansiedad y estrés postraumático. Entonces, por las redes sociales me pueden encontrar. En Juárez Holística también tenemos nuestra página y el teléfono es 656-854-4540. Pueden enviar un WhatsApp, oye, me interesa una cita, ya les enviamos. Somos 8 profesionistas ahí, entonces si no es conmigo, definitivamente vas a encontrar a alguien con quien ir ahí. Perfecto, pues ya sabemos dónde contactarte y bueno, seguirte en tus redes sociales. Y bueno, pues yo te agradezco mucho, Mariel, de verdad, por darte este espacio. De verdad, yo desde que te conozco, desde compartir varios espacios, he sentido mucha admiración como ser humano. Eres una persona que constantemente te preparas, te actualizas, siempre con esta... yo lo veo así y desde acá te lo comento, ¿no? Con esta transparencia que te caracteriza, esa transparencia, esa honestidad y sobre todo ese profesionalismo, ¿no? Que de alguna manera tengo muy buenas referencias tuyas de alumnos, alumnas, pacientes y de verdad admiro mucho toda tu trayectoria, todo tu trabajo y sobre todo esta pasión que tienes por la sexualidad, por la psicoterapia, por todas estas corrientes que van enriqueciendo. Y cada vez que te conozco sé que estás en algo diferente, en una actualización, en algo distinto. Y pues bueno, a seguir escuchándote en el cafecito por la mañana para hablar de estos temas, normalizarlos. Y pues muchas gracias de verdad. Sabes que te aprecio mucho y bueno, estamos en contacto y seguimos trabajando en esto que nos gusta. No, muchas gracias a ti, Oscar. Sabes que la admiración es mutua desde que nos conocemos y a la fecha. Y gracias por compartir este espacio conmigo y las veces que quieras que hablemos de sexualidad. Mira,
aquí estoy. Y pues gracias a todas las personas que por ahí también nos escuchan y nos ven. Y pues no hay, insisto, como información de primera mano. Gracias Mariel. Y bueno, pues seguimos en esto. Y bueno, también agradecemos al Centro Integral para la Salud y Atención Psicológica que hace posible este espacio y este podcast. Netas al Aire, y también les invitamos a que sigan nuestras redes sociales, donde estamos ya 38 psicólogos y psicólogas, 4 sucursales, 3 en Ciudad Juárez. Ayer justamente se abrió una sucursal y bueno, tenemos otra en Cuauhtémoc y 3 en Ciudad Juárez también, donde ofrecemos psicoterapia en línea, presencial, y les invitamos a que si les gustó el podcast, califíquenos, coméntenos y bueno, síganos en Spotify, en YouTube. Estamos como Netas al Aire, ya que su calificación y su opinión es muy importante. Nos despedimos y estamos viéndonos en el siguiente episodio.